Bien, mis amados, aquí estamos una vez más de regreso con todos ustedes en Razón de Vivir y en esta ocasión tratando este tema tan edificante e importante para el crecimiento espiritual sin retroceso, parte 2. Antes de irnos a un cambio, hablábamos de que no debíamos retroceder en la oración, no debíamos retroceder en el estudio de la palabra y tampoco debíamos retroceder en el trato con los hijos. De ninguna manera debemos retroceder, sino pedirle al Señor que nos dé sabiduría para nosotros saber cómo manejarnos con ellos. Porque básicamente cuando son adolescentes, pues tienen una etapa de rebeldía y esto provoca mucho malestar, mucho dolor a los padres, pero recuerda que dice las Escrituras, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima. Entonces nosotros simplemente somos los instrumentos que el Señor ha elegido para que los criemos. Ellos le pertenecen al Todopoderoso, sin importar los dolores de cabeza que nos puedan dar, porque en Dios hay esperanza. Eso es lo importante. Pues vamos a hablar del punto número 7, en cuáles aspectos de nuestra vida no debemos retroceder, ¿verdad? Y no debemos retroceder ni menguar espiritualmente, porque piensas que de qué vale la pena seguirle siendo fiel al Señor si tiene tantos años sirviéndole sin retroceder y no ha traído respuesta a esa petición o a esas peticiones que tú tienes delante de Él durante tantos años. Pues permíteme darte una interesante noticia y se encuentra en el Salmo 101, versículo 6. La Nueva Versión Internacional nos dice: pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo, solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. El Señor va a poner sus ojos, va a poner su mirada en los fieles de la tierra, en aquellas personas que se han mantenido íntegros por encima de todas las ofertas que le presenta la vida, por encima de todas las situaciones difíciles que ha tenido que enfrentar. Él va a poner sus ojos encima de aquellos fieles. Dice las Escrituras en el Salmo 41, pacientemente esperé en Jehová, Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Esta palabra debe llenarnos a nosotros de esperanza y de motivación, que aunque sintamos que el mundo se nos está viniendo encima por la situación tan caótica y tan precaria que estamos viviendo, sabemos que el Señor tiene su mirada puesta en nosotros. Yo les comentaba en el capítulo anterior de que me ha tocado ministrar a una persona que ha estado pasando por muchas situaciones de depresión y yo le testificaba de lo que el Señor había hecho en mi vida. Yo duré 10 años después que vine a los pies del Señor esperando por mi esposo y fue un proceso muy, pero muy difícil para mí. Y ella me decía, sí, pero el Señor le respondió. Sin embargo, yo tengo demasiado tiempo clamando y pidiéndole al Señor para que cambie mi estilo de vida, para que me dé mi familia, y el Señor no me responde. Y es que yo me desespero. Me ha dicho esa persona en ocasiones de que ella va a la iglesia simplemente por no quedarse en su casa, porque ella no siente nada. Pero literalmente yo he visto al enemigo hablar a través de ella, porque comienza a hablar cuando ella está en ese estado de ansiedad y de desesperación, comienza a hablar soeces, cosas que yo no la puedo ni siquiera compartir con ustedes, mis amados, de tan desagradables que son delante de los ojos de Dios. Y yo
conforme a las Escrituras, comienzo a hablar con ella y le digo que en Dios hay esperanza, que la mano de Dios no se ha cortado, y comienzo a darle palabra de parte del Señor. Y ella se va muy gozosa, ya con otro ánimo, con un rostro diferente y dispuesta a continuar hacia adelante. Y yo levanto mis manos al cielo, digo yo, Señor, gracias, porque nos ha dado la victoria. Al cabo de 2 o 3 meses, ¿qué usted cree que acontece con esa persona? Es como una vejiga. Usted la sopla y se va inflada, llena de esperanza, con su fe puesta en el Señor y todo. Y a los 2 o 3 meses esa vejiga se desinfla. ¿Por qué? Porque le ocurre como a Pedro. Pedro miró al Señor y caminó sobre las aguas. Inmediatamente miró hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, donde se encuentran las dificultades de la vida, comenzó a hundirse. Eso mismo acontece con esa persona que le estoy hablando. Inmediatamente deja que el enemigo la bombardee con todos esos pensamientos negativos. Entonces vuelve otra vez espíritu de depresión a tomarla. Y yo le dije, querida, tú no sabes lo que yo pasé en esos 10 años. Fueron muy difíciles para mí. Yo tuve que utilizar muchísimas estrategias de oración, de ayuno. Fue una entrega constante, porque con lo que el enemigo nunca pudo tentarme fue con apartarme del Todopoderoso, porque mi refugio estaba en Dios. Él es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Tú tienes que refugiarte en el Todopoderoso. Yo no hubiese atravesado esa situación caótica que viví en mi vida, de esperar la voluntad de Dios, porque pude haber cometido muchísimos errores si me hubiese llevado de Jesse, del deseo de Jesse. Pero me negué rotundamente a hacer lo que yo quería por hacer la voluntad del Todopoderoso. Cuesta mucho sacrificio, mucho negarse a sí mismo, pero yo sabía que el Señor tenía los ojos puestos en mí y yo quería agradarle. Siempre he querido, ese es mi anhelo y mi deseo, agradarle al Todopoderoso. Es importante, es vital que tú sepas que Él tiene los ojos puestos en ti. Que aunque el mundo te haya dado la espalda, el Señor siempre te va a recoger. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dijo el salmista David. Él nunca vio al Señor desampararlo. Siempre el Señor estuvo peleando por él. Él también pelea tus batallas, pero es vital, es urgente y emergente de que tú te mantengas fiel, íntegro delante del Todopoderoso, para que habiten, dice la parte B de este versículo del Salmo 101, 6, para que habiten conmigo, solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Solamente. Yo te pregunto, ¿cómo tú estás caminando delante del Señor? ¿Estás caminando rectamente o tienes una conducta intachable? Eso es una preguntita que yo la dejo entre tú y Dios. Pero yo sé que Dios es fiel y verdadero. Él no retarda sus promesas a los que le son fieles. Vamos a ver el punto número 8, mis amados, y es no debemos retroceder con el trato con nuestros hijos, porque dice, de nada me sirve cuánto me he esforzado si ellos continúan peor.
Dice la palabra en Romanos 12:21, en la nueva versión internacional, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Esto es vital, porque aunque nuestros hijos en un momento dado tengan una conducta incorrecta, por eso no lo vamos a dejar de amar. Porque el Señor nos ha amado a nosotros con amor inalterable. ¿Y qué significa la palabra inalterable? Que no mengua, que no decrece, que no va disminuyéndose, sino que va en aumento, así como la luz de la aurora. Entonces, asimismo, nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé gracia sobre gracia cada día más para no retroceder en el proceso de crianza con nuestros hijos. No retroceder. El enemigo es muy especialista y lo que le interesa es que nosotros menguemos, que los soltemos, los dejemos a la sociedad, que los dejemos a la televisión insana, porque encontramos muchas informaciones que no son correctas delante de Dios en la televisión, en la tablet, en los smartphones. Y hay muchos padres que para estar en quietud y reposo los sueltan a los hijos. Y luego aquellos que hacen eso llorarán lágrimas de sangre. Por lo tanto, tenemos que instruir a nuestros hijos de una manera correcta. Nos vamos a un cambio y cuando retornemos vamos a continuar viendo otros puntitos muy interesantes en los cuales no debemos retroceder. Ya volvemos. Razón de vivir.